Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver algunos hechos históricos que nos llevaron al desarrollo de la computación hasta como la conocemos hoy en día. Si queremos conocer a dónde vamos a llegar, debemos conocer el camino recorrido. Recordemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, comencemos entonces con la historia de la computación. Todo inició con la necesidad que tenía la humanidad de ¿qué? De llevar las cuentas. ¿Por qué necesitamos llevar las cuentas? Pues para poder realizar cálculos de manera más rápida, más precisa y más organizada. ¿Cómo comenzó esta odisea? Comenzó con el primer instrumento conocido para realizar cuentas, que fue llamado el ábaco. Este ábaco aún se utiliza hoy en día en Japón, China e India para educación infantil, y algunas personas ciegas también lo utilizan pues por la facilidad que este les ofrece. El ábaco fue conocido más o menos en el año 2300 a.C. y era utilizado para sumar y restar. Con posteriores estudios y métodos, pues algunas personas logran realizar operaciones de multiplicación y división y aún algunas operaciones más complejas. Bueno, el ábaco era bastante durable, se podía usar muchas veces y el resultado se podía ver de forma inmediata. Podemos decir que el ábaco es la herramienta más utilizada y duradera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el ábaco se usó desde más o menos el año 2300 a.C. hasta el año más o menos 1600. Estaríamos hablando de unos 3900, 4000 años de uso, digamos, en nuestra escala de tiempo. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro siguiente gran avance, el cual pues sobrevino más o menos sobre el año 1642. Este nuevo avance se conoce como la Pascalina. Fue diseñado y construido por el científico Blaise Pascal a la edad de 19 años. Este equipo también se llama la máquina aritmética de Pascal y fue una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia. Esto también nació de una necesidad. El padre de Pascal era cobrador de impuestos y requería realizar muchas cuentas de forma manual, por lo que esta necesidad llevó a su hijo a desarrollar este invento. El diseño original solamente realizaba sumas y restas de forma automática. Obviamente no requería cálculos mentales ni papel. Ese es el gran avance. La Pascalina estaba construida por unos piñones o ruedas dentadas, las cuales tenían marcados los números o los dígitos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en cada una de las muescas o dientes. Y de esta forma la máquina tenía hasta 5 engranajes, los cuales eran girados por una punta. ¿Esto qué permitía? Pues permitía tener sumas o cuentas hasta 99.999. Bueno, posteriormente Blaise Pascal mejoró este diseño y logró pues tener pascalinas hasta de 8 dígitos, no únicamente de 5 como fue el diseño original. Bueno, vamos a nuestro siguiente avance, el cual se produjo unos 30 años después y vino de mano del alemán Leibniz. Este personaje muy importante para los desarrollos de cálculo en nuestra época, él sobre el año 1672 desarrolló una máquina que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces le agregó las dos operaciones siguientes a nuestra aritmética. Leibniz fue un teso. Leibniz era filósofo, era matemático, era científico y también pues, fue inventor. Él desarrolló el cálculo diferencial e integral como lo conocemos hoy día, es decir, con esta notación de sumatoria de la integral y esta notación de la derivada de x con respecto a y. Todo esto vino de mano de Leibniz. Los trabajos de Leibniz en la máquina comenzaron más o menos en 1672, pero pues fueron desarrollados o fue construida la máquina entre los años 1685 y 1694. Este trabajo duró nada más y nada menos que 20 años. Bueno, su máquina dentada, ¿qué hacía? Sumas, restas, multiplicación y división. Para poder hacer la multiplicación y la división, utilizaba el principio de sumas sucesivas y restas sucesivas. Veamos qué significa las sumas sucesivas y las restas sucesivas. Esto es bien importante porque es como funcionan hoy en día
los procesadores. Entonces, supongamos que tenemos una multiplicación, que sería, en este caso, 8 por 5. Y como somos unos genios, bueno, ya sabemos que 8 por 5 son 40. Sin embargo, este resultado puede ser obtenido mediante sumas sucesivas. ¿Y cómo es mediante sumas sucesivas? 8 por 5 es equivalente a sumar 8 5 veces, es decir, 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Esto nos va a dar 40. Entonces, es el equivalente de 8 por 5 en sumas sucesivas es 8 5 veces. ¿Qué más podemos hacer con esto? La división. Para la división usamos el mismo concepto, solo que en lugar de la suma, pues vamos a utilizar obviamente la resta. Bueno, 40 dividido en 8 es el equivalente a hacer 40 menos 8. Eso me va a dar 32 y he restado una vez. Si a ese resultado le vuelvo a restar 8, me va a dar 24 y he restado dos veces. Si a ese resultado le vuelvo a restar 8, me va a dar 16 y he restado 3 veces. Y si a ese resultado le vuelvo a restar 8, me va a dar 8. He restado 4 veces. Y si a ese resultado, que es 8, le vuelvo a restar 8, me va a dar 0. Y pues ya el resultado de la división sería 5. ¿Por qué? Porque he restado 8 5 veces. La máquina de Leibniz usaba cilindros con dientes. Esto le permitía realizar estas sumas y estas restas sucesivas. El diseño seguía 100% mecánico. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando más o menos de finales de 1690, inicios de 1700. Y la pila fue descubierta en el año 1800 por Alessandro Volta. Es decir, la electricidad, que es como hoy en día funcionan los procesadores, todavía no se había desarrollado. Su desarrollo vino hasta 1800, es decir, unos 100 años después. Bueno, vamos a proseguir con nuestro siguiente gran aporte en la computación, y este vino de la mano de Charles Babbage. Charles Babbage se inspiró obviamente en el trabajo de Leibniz y desarrolló una máquina, ojo, teóricamente funcional. ¿Qué quiere decir teóricamente funcional? Pues que esta máquina fue desarrollada, fue diseñada, pero no logró construirse en vía de Babbage. Vamos a ver por qué, ¿sí? Aunque obviamente fue por limitaciones técnicas y limitaciones, digamos, económicas, ¿sí? Por falta de financiamiento, porque pues obviamente estamos hablando del año de 1837, pero vamos a ver por cuál fue la limitación técnica. Entonces, el diseño era una máquina capaz de realizar cálculos de forma automática y también de forma programable. Ojo a este detalle, programable. Es decir, que se le pudiera indicar a la máquina qué cálculo realizar y que ella lo ejecutara automáticamente. Entonces, parémonos un momentico en este hecho, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este hecho? Pues porque antes de este punto, las máquinas se desarrollaban para realizar una función específica. Solamente yo desarrollaba la máquina para que sumara o para que restara, ¿sí? Pero no podía pensar en nada más. Si yo pensaba en hacer la multiplicación, pues tenía que cambiar todo el diseño de la máquina. ¿Ya? Entonces, pues era bastante complejo. Pero Babbage no tuvo ese pensamiento. El pensamiento de Babbage fue, voy a hacer una máquina que me permita realizar la operación que yo quiera, ¿sí? Es decir, utilizar la operación que yo desee sin tener que cambiar el diseño de la máquina. Eso es algo bastante importante, pues para nuestra época, ¿no? Que es como, les digo nuevamente, hoy en día, cómo funcionan los procesadores. Nosotros somos quienes le damos las instrucciones y no tenemos que cambiar la máquina por un trabajo diferente que vayamos a hacer. Entonces, Babbage pensó en tener una máquina que tuviera ya una CPU, una memoria y una entrada de datos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poderla programar. Pues ojo que esto ya es información que tiene mucho que ver cómo se diseñan actualmente los procesadores, ¿sí? O como es nuestra concepción clásica del procesador. Entonces, la CPU ya contaba con las ideas de Leibniz. Para la memoria, pues él ya tenía las ruedas dentadas, que de acuerdo, pues ya como vimos, a su posición formaban pues los dígitos del 0 al 9. ¿Y dónde estuvo la complicación técnica de la época? En que él la diseñó para que cada número se construyera con 50 cifras, ¿sí? Entonces, cada numerito tenía yo que tener 50 piñones para poder representar ese solo número. Pero él pensó en la capacidad de almacenarlos. ¿Cuántos números pensó él almacenar? 1000 números.
¿sí? Es decir, que estamos hablando de que necesitábamos 50.000 engranajes para ello. Entonces, pues obviamente en la época era muy complejo tener el desarrollo, pues no se tenía el desarrollo técnico para darle la precisión y para construir esa cantidad de engranajes de manera que todo quedara funcionando. Por esto la máquina no logró ser construida en vida de Babbage. Sin embargo, todo el diseño era perfectamente funcional. Bueno, para los datos de entrada, ¿qué utilizaba? Para los datos de entrada utilizaba una tarjeta perforada, la cual pasaba y era leída por una especie de varilla. Entonces, cuando la varilla tenía una perforación, pues la varilla pasaba derecho y marcaba una condición. Cuando la tarjeta no estaba perforada, pues simplemente la varilla se deslizaba por la tarjeta y eso indicaba otra condición. Es decir, teníamos dos condiciones, o hay agujero o no hay agujero. Y dependiendo de esa combinación de agujeros, era que se le podía decir a la máquina qué acción ejecutar. ¿Listo? Entonces, esto permitía controlar qué operación hacer, con qué números y en qué orden. Entonces, el diseño era tan visionario para la época que Babbage diseñó hasta tarjetas para cada cosa. Es decir, él diseñó una tarjeta para datos, otra tarjeta para operaciones y otra tarjeta para ejecución. Entonces, por esto es que se le conoce a Charles Babbage como el padre de la computación. ¿Listo? Entonces, vamos ya avanzando pues a nuevos conceptos. No podemos dejar pasar por alto los aportes de otro par de personajes de esta época. Hubo dos personajes muy importantes. El primero fue un italiano, Luigi Menabrea. ¿Qué pasó con Luigi? Él en el año de 1842 asistió en Turín a una presentación de Babbage y escribió un artículo sobre la máquina analítica de Charles, ¿no? ¿Qué pasó después de eso? Resulta que Charles Babbage conocía a una señora que se llamaba Ada Lovelace y Charles Babbage le solicitó el favor a Lovelace que tradujera las notas de Luigi, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Ada Lovelace? Ella se tomó demasiado en serio el trabajo, tradujo el texto, sin embargo, agregó varias notas en las traducciones, notas de la A, B, C, D, F, cada nota le colocó una letra y pues digamos, su desarrollo, su resultado fue muchísimo más largo que el mismo artículo que se pretendía traducir, ¿no? Sin embargo, ella logró traducir el texto y en 1843 publicó la traducción y todas las notas que ella logró desarrollar. Dentro de esas notas había una nota que se conoce como la nota G y en ella se explicaba paso a paso qué eran las instrucciones que debía ejecutar la máquina para poder calcular una serie de números. Bueno, para su momento eran los números de Bernoulli. A este paso se le conoce hoy en día como algoritmo, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de pasos o una secuencia, un paso a paso de cuáles son las instrucciones que debe ejecutar el procesador para obtener un resultado, ¿sí? O para realizar una tarea. Esto lo logró hacer Ada Lovelace en esa época, estamos hablando, ojo al dato, 1843. Por este hecho, se le conoce a Ada Lovelace como la primera programadora de la historia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir el video, invitar a sus amigos y nos vemos en el próximo. Saludos a todos.